nos dan algunos vectores en R3 y nos dicen que tenemos un producto interno en el cual esos tres vectores son ortogonales y que el producto interno consigo mismo nos da 1, es decir que son ortonormales. Nos dan un subespacio generado por un vector y nos piden hallar los elementos X en R3 que verifiquen que su producto interno con U es 0 y que además la distancia de X a S y la distancia de X al ortogonal de S es raíz de 2, donde la distancia por supuesto es la asociada al producto interno del cual nos están hablando, no al producto estándar de R3. Entonces, bien, acá traté de resumir lo esencial del ejercicio. Y bueno, tenemos los tres vectores de la base que sabemos que son ortonormales, el subespacio S, y acá tenemos las tres condiciones que queremos que cumpla el vector X, ¿sí? La primera condición ya vemos que en ella interviene el producto interno, ¿sí? Entonces estaría bueno tener la matriz del producto interno o saber cómo hacer el producto interno entre dos vectores, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy dos vectores, ¿cómo hacemos el producto interno sabiendo solamente que estos tres son una base ortonormal? Bueno, lo que sí sabemos es que la matriz del producto interno, sabemos que el producto interno es una función que va de R3 por R3 a R, que agarra dos vectores, vamos a llamarlos X e Y, y los manda a, bueno, no elegí la mejor notación, los manda justamente a, acá sería la misma notación, al producto interno entre ellos. Vamos a llamarlo así, T de X, Y, que sería el producto interno entre X e Y, ¿sí? Porque justamente este ejercicio usa la notación de paréntesis, no la de sombrerito. Entonces, en fin, ¿qué hace esta función? Es una función que es bilineal, que es simétrica, que es definida positiva, ¿sí? Todas las cosas que tiene que cumplir un producto interno. Y que agarra dos vectores y les hace el producto interno, ¿sí? Entonces, la matriz del producto interno en la base B es una matriz que tiene los siguientes elementos. Acá está el producto interno de U con U, acá está el de U con B, el de U con W, el de B con U, B con B, B con W, esto es lo que se llama matriz del producto interno en una base, en donde la base es U, B, W, en ese orden, ¿sí? Recuerden que en las bases es importante el orden, ¿sí? Bien, entonces, según el enunciado, sabemos lo que valen estos productos internos. Y todos valen 0, salvo los de la diagonal, que valen 1, porque la base es ortonormal. Entonces esta matriz no es más que la identidad. Lo cual nos dice que para las coordenadas de los vectores de R3 escritas en esta base, este producto interno funciona como el producto interno usual, pero no directamente para los vectores, sino para sus coordenadas escritas en esta base, ¿sí? Así que ojo con esto, no es que uno tiene dos vectores y el producto interno te da el producto interno usual, ¿sí? ¿Cómo funciona esa matriz? A vos te dan el vector X y lo vas a escribir en base B. Lo mismo para el vector Y. Y eso te va a dar, por ejemplo, esto. Y este te va a dar así. Entonces, ¿cómo hace uno el producto interno entre X e Y? Lo que yo digo es que este producto interno uno puede hacerlo en esta forma. X en base B por la matriz de T en base B, que es la que acabo de escribir, por
y en base B traspuesta, es decir, como columna. Bien, pero esto no es más que A por alfa más B por beta más C por gamma, porque la matriz que está acá, en base B, es la identidad. Entonces, cuando vos haces un vector fila por un vector columna, que es y traspuesta, eso no es más que el producto escalar común y corriente, ¿sí? O un producto matricial de un vector fila por una columna, te queda fila 1 por columna 1, te queda algo de en R a la 1 por 1, ¿sí? Un escalar. Entonces, ese es el producto interno. Pareciera que es el estándar, pero para las coordenadas, ¿sí? No para el propio vector. Bien, teniendo esto en cuenta, lo que voy a pasar a borrar esto para hacer un poquito de lugar. Vamos a buscar un vector X, que voy a llamarlo, voy a decir que en base B justamente se escribe así. Fíjense que yo estoy buscando un vector, no sus coordenadas. Lo que yo estoy buscando es realmente un vector X que cumpla estas tres cosas. Lo que voy a hacer, que me simplifica enormemente las cosas, es buscar sus coordenadas y una vez que las tenga, recordar qué son las coordenadas. Las coordenadas son justamente los coeficientes que tienen que aparecer en la combinación lineal si es que yo quiero expresar el vector X como combinación lineal de los elementos de la base B. Entonces, una vez que yo encuentre las coordenadas, puedo escribir X como A por U más B por B más C por W. Entonces, el ejercicio acá ya estaría resuelto a menos de una cuenta, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar las coordenadas y lo siguiente no es más que una cuenta. Bueno, en estas coordenadas vamos a pensar qué es este producto escalar. Producto interno, perdón. Esto lo puedo escribir como, yo dije las coordenadas ABC por el vector, las coordenadas del vector U en base B traspuestas, ¿sí? Siguiendo la fórmula que tengo allá y teniendo en cuenta que la matriz de T dijimos que es la identidad en la base que nos interesa. Bueno, entonces esto sería A, B, C y las coordenadas de U en la base U, B, W obviamente son 1, 0, 0. Pues para escribir a U como combinación de elementos de esa base, tengo que poner 1 por U más 0 por B más 0 por W. ¿Sí? Y esas son justamente las coordenadas que puse. Bien, entonces esto nos da A. Eso ya nos tira un dato importante, ¿sí? Si nosotros queremos que el producto interno entre X y Y sea 0, tenemos que pedir realmente que esta A sea 0, ¿sí? Es decir, que X es combinación lineal de B y W solamente. A, que sería el coeficiente que aparece acompañando al U en la combinación lineal, vale 0. O sea que X no tiene ninguna componente en U. Bien, voy a guardar ese dato, A igual a 0, y seguir adelante con las demás condiciones. Por ejemplo, analicemos la condición esta. Fíjense lo que tenemos acá. Un espacio S de dimensión 1 y su ortogonal que tiene dimensión 2, ¿sí? Porque estamos en R3 y S está en suma directa con su ortogonal, por lo tanto el ortogonal tiene que tener dimensión 2. Si yo tengo un punto arbitrario X, va a tener proyecciones a S y a ese ortogonal. Entonces, lo que yo digo es que la distancia de X a S es igual a la distancia esta que está acá, que es la norma de la proyección de X en ese ortogonal.
y la distancia de x a ese ortogonal, o sea, esta distancia, ¿sí? Si este de acá es x, es igual a la norma de la proyección sobre S, o sea, del vectorcito azul, ¿sí? De la proyección sobre S de x, ¿sí? Ahora, ¿quién es la norma? Bueno, estamos acostumbrados a escribir la norma de x, por ejemplo, o la norma de, vamos a llamarlo z, para no confundirnos con este x, la norma de z como la raíz de z1 al cuadrado más z2 al cuadrado más z3 al cuadrado. Pero fíjense que lo que aparece ahí adentro de la raíz no es más que el producto interno usual de z contra z. Bueno, lo que yo afirmo se define como norma, justamente en un espacio con producto interno, se define la norma como la raíz del producto interno del vector consigo mismo. Entonces, por ejemplo, esta norma que está acá, ¿de qué me está hablando? De la proyección sobre ese ortogonal de x, producto interno consigo mismo. Bien. Y esto, raíz. Y lo mismo acá. Raíz de la proyección de S de x sobre S, producto interno consigo mismo. Estas dos distancias yo quiero que sean igual a raíz de 2. ¿Sí? ¿Cómo las voy a calcular? Es la cuestión. Bueno. Por ejemplo, lo que me sería útil es calcular la proyección de el vector x sobre S. Bien. Bueno, esto es lo que se utiliza en Gram-Schmidt. Lo que uno tiene que hacer es el producto interno de x con S y normalizar, ¿sí? O sea, el vector que vemos que es el generador de S, que es el vector 0, 0, 1, que es el generador de S, tiene una cierta norma, ¿sí? Déjenme escribirlo como fila. Este vector tiene una cierta norma y podemos calcular cuál es. Para calcular cuál es la norma, lo que debemos hacer es la raíz de el producto interno de este vector consigo mismo. Para hacerla necesitamos saber cuánto vale lo que está dentro de la raíz, que es el producto interno. Ahora bien, para saber eso necesitamos las coordenadas del vector 0, 0, 1 en la base B, que es la base VW. Bien. Si queremos saber las coordenadas, lo que tenemos que tratar de hacer es escribir el vector este como combinación lineal de alfa por el vector U más beta por el vector B más gamma por el vector W. Ahora sí, para que la igualdad tenga sentido, tendría que escribir esto así, ya que los vectores V y W son vectores columnas. Bien, esto me lleva a un sistema de ecuaciones de 3×3 que me dice 0 es igual a alfa por 1, ¿sí? Más beta por este 1 más gamma por este 1. 0 es igual a alfa por 2 más beta por 1 más gamma. 1 es igual a alfa por 1, estoy haciendo alfa por u, ¿sí? O sea que acá me queda un alfa más beta por este 1 más gamma por la última coordenada de W, que es 0. O sea que este sería el sistema, ¿sí? Acá se puede ver, por ejemplo, que si yo... Vamos a darle nombre a las ecuaciones para que esto sea más simple. Si hago la cuenta 1 menos 3
queda esta ecuación. 0 menos 1, menos 1. Alfa menos alfa, 0. Beta menos beta, 0. Gamma menos nada, gamma. O sea que automáticamente tengo el valor de gamma, ¿sí? Una vez que tengo el valor de gamma, lo puedo pasar para acá, por ejemplo, lo puedo escribir directamente acá, ¿sí? Ya sé cuánto vale. Ahora la ecuación 1 y la 3 pasan a ser la misma ecuación, ¿sí? Paso el 1 sumando para allá y me queda lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es relacionar la ecuación 2 y la 3 para abordar el valor de alfa. Entonces lo que puedo hacer es restar las ecuaciones 2 y 3. Entonces si yo planteo 2 menos 3, permítanme pasar el 1 entonces sumando para allá para que la resta quede más fácil. 1 menos 1 me da 0. 2 alfa menos alfa me da 1 alfa. Beta menos beta me da 0. O sea que tengo el valor de alfa. Si alfa es 0, lo puedo reemplazar acá y llego a la conclusión de que beta es 1. Entonces, este producto interno puedo hacerlo fácilmente. Yo ya sé, entonces, en estas condiciones que las coordenadas del vector 0, 0, 1 en la base B son 0, 1 y menos 1. Y habíamos llegado hace un rato a la conclusión de que para estas coordenadas el producto interno no es más que el producto clásico. El producto clásico, pero con las coordenadas, no con el vector directamente. Con las coordenadas en la base B, que no es la canónica. Entonces, acá me queda 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, más menos 1 al cuadrado, que esto va a terminar siendo 1. Entonces, esto es raíz de 2. Así que bueno, a lo que llego, que me va a interesar, es que, lo voy a guardar acá, la norma del vector este es raíz de 2. Bien, voy a utilizar este hecho para calcular la distancia del punto X a S. Había dicho que la distancia de X a S era la raíz de el producto interno de la proyección a S ortogonal del vector X consigo mismo. Ahora, necesito esta proyección y necesito para la otra distancia la proyección de X sobre S, ¿sí? La proyección de X sobre S va a ser el producto interno de X con el 0, 0, 1 con el 0, 0, 1 normalizado, o sea que tengo que dividir por raíz de 2, y acá tengo que multiplicar por el 0, 0, 1, otra vez normalizado. Fíjense que esto es exactamente lo que uno hace, esto es Gram-Schmidt. Si yo quiero saber cuál es la proyección de X sobre un subespacio de dimensión 1, o sobre un vector, o sobre una recta, lo que hago es el producto interno con un vector director de esa recta normalizado, eso me da la longitud de la proyección, me da el coseno multiplicado por la norma de X, y yo lo que quiero es, si quiero que darle a esa longitud, asignarle un vector, puedo simplemente darle la dirección del vector S sobre, del subespacio S, que viene dada por un generador de S unitario. Entonces, lo que hago es primero medir la longitud que tiene la proyección y después darle una magnitud vectorial con un vector unitario. Esto es Gram-Schmidt. Entonces, el producto este me queda raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2 en el denominador, y X por esto sería, lo puedo escribir como las coordenadas de X en la base B por las coordenadas del vector 0, 0, 1 en la base B, que vimos que eran 0, 1, menos 1, ¿sí? Y esto a su vez multiplicado por el 0, 0, 1.
Entonces, x era ABC y A era 0. Entonces, esto me queda A por 0, 0, que igual de por sí también A es 0, o sea que me va a quedar B por 1, menos C por menos 1, menos C dividido 2, y acá está el 0, 0, 1. Bárbaro. Fíjense, la distancia de x a ese ortogonal es la raíz de la proyección de x sobre S, el producto interno con sí mismo, y nosotros queremos que esto dé raíz de 2. Estamos ya casi en condiciones de poder hacer la cuenta de la proyección multiplicada a la proyección, ¿sí? Fíjense, voy a mantener este resultado acá. ¿Sí? Esto me va a servir. Entonces, si yo quiero hacer este producto interno, en realidad lo que quiero hacer es B menos C dividido 2 por el 0, 0, 1, B menos C dividido 2 por el 0, 0, 1, y como el producto interno es bilineal, puedo sacar este número y este número para afuera, porque son escalares, y me va a quedar B menos C al cuadrado dividido 2 al cuadrado, que es 4, por el producto interno de este vector con sí mismo, pero ese producto interno del vector con sí mismo es la norma al cuadrado, según la definición de norma. Y la norma de ese vector ya habíamos visto que es raíz de 2, o sea que al cuadrado es 2. Entonces puedo cancelar este 2 con uno de acá abajo, de forma que me quede un 2 acá abajo. Bien, entonces, ¿qué es lo que decía el enunciado? El enunciado quería que la raíz de esta expresión, que es la distancia de x a ese ortogonal, sea raíz de 2. Es decir, el enunciado me pide que raíz de b menos c al cuadrado dividido 2 sea igual a raíz de 2. Si yo distribuyo la raíz arriba y abajo y paso multiplicando la raíz de 2 y cancelo acá, me queda que b menos c tiene que ser 2, ¿sí? Que es un dato importante. Fíjense que ya voy usando dos relaciones y logré dos ecuaciones. Esta es la primera y esta es la segunda. Lo que me queda por usar, usé esta ecuación y esta de acá. Me queda por usar esta ecuación, y una vez que la use voy a lograr una tercera ecuación con b y c que me vinculen otra vez las dos variables, de forma